Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Salmo 90, versículo 9. Salmos 90, versículo 9. Dice la palabra: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Señor, te damos gracias, damos honor a tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú nos tienes en tu presencia, Señor, en tu casa. Te pedimos que tú nos ministres tu luz, tu verdad, tu palabra, que nos edifique, Señor, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios para todos dice: tu furia puede acabar con nuestra vida. Eres capaz de hacer que nuestra vida se desvanezca como un suspiro. Podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente nuestra vida termina y volamos. Bien, aquí encontramos estos versos que acabamos de leer en el Salmo 90, en el que vemos lo que se define aquí como una oración de Moisés, varón de Dios. Si usted puede ver el subtítulo del Salmo 90, dice: oración de Moisés, varón de Dios. Y es algún detalle que me parece importante a mí resaltar, porque usted sabe que el cuerpo de salmos que tenemos a disposición, pues en una buena parte fue David quien los compuso, quien los organizó, quien los planteó. Por ahí hay algunos otros salmistas que tienen pues también mucha importancia en el total del volumen de este libro, pero aquí vemos algo que se señala como la oración de Moisés. Y Moisés es una persona pues casi que el más importante de los profetas y líderes del Antiguo Testamento, ¿sí? Moisés se convierte en una figura muy valorada por los judíos en Israel, por la historia, porque a él le fue confiada la ley de Dios, ¿sí? Que está registrada pues en los primeros 5 libros de la Escritura. Le fue dado eso, y dice la palabra del Señor que Moisés tuvo un acercamiento con Dios como ningún otro, ¿sí? Vio a Dios cara a cara, dice la palabra del Señor. El Señor, por supuesto, que lo llamó desde el vientre de su madre y lo usó para ese fin que les comento. Él entonces tiene unas revelaciones especialísimas del Señor. Permaneció con el Señor en el monte mucho tiempo y tuvo revelaciones profundísimas del Señor. Y una de las oraciones de él, porque pues se entiende que debió tener muchas, ¿no?, reflexiones y oraciones de él, es esta que está en el Salmo 90. Ahora, es interesante porque el título de todo este salmo dice: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Ese es un aspecto que indudablemente es un fruto de tal cercanía que tuvo con el Señor. O sea, Moisés tiene una forma de orar en la que resalta algo de Dios, que es su eternidad, y también resalta algo del hombre, que aunque esté, pues, por supuesto, poco en consideración de la mayoría, es una verdad, y es que el hombre vive una experiencia transitoria y fugaz, básicamente, ¿sí? ¿Y cómo ora él?
en razón a todo lo que vamos a encontrar en el Salmo 90. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Entonces, es una declaración muy poderosa porque, como sabemos, el Señor le muestra a Moisés el cómo creó las cosas, incluso el orden en que las hizo, ¿sí? Finalizando con crear al hombre a su imagen y semejanza, crear una raza, una especie, digámoslo así, que era similar a Dios en su composición, trinitario en el caso del Señor, triuno en el Señor. Acá también nosotros somos tres en uno, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Similar en algunas de las facultades, similar en la forma, en la antropología, digamos, en la forma, en la morfología más exactamente. Porque cuando a Dios se lo ve, por ejemplo, en pasajes como los de Daniel o los de Ezequiel, en el trono, se lo ve como un anciano de días, dice la palabra del Señor. Y la apariencia que tiene es muy similar a la humana, es decir, con piernas, brazos, tronco, cabeza, como lo podemos nosotros ver en nosotros mismos. O sea, esta plantilla que Dios usó para nosotros es la que vio en Él mismo. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así termina. Y aquí lo declara, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, porque todo eso es una perspectiva que es la revelación que se ve en Moisés y que debe ser en nosotros parte de nuestras perspectivas y punto de partida en la oración. O sea, esto, a pesar de ser profundo, para nosotros ya es base de oración, ya es algo claro para nosotros, que el Señor formó la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Mire qué poderoso eso. Porque mucha gente, aquí no importa tanto lo que diga la gente, ¿sí? Porque la gente dice, yo creo en Dios. Sí, pero viven como si no existiera, digámoslo así, ¿sí? O sea, la gente puede decir Dios existe, yo creo que Dios existe, pero vivo como si Él no existiera, pienso como si Él no existiera, pienso como que si Él, y procedo como que si Él no fuera, por ejemplo, a juzgar o a valorar las acciones de mi condición humana, ¿sí? Vivo, por ejemplo, siendo parámetro de moral para mí mismo, ¿sí? Y eso sí que cuesta desarraigarlo. Nosotros, por eso es que somos tan buenos justificándonos a nosotros mismos, ¿sí? Usted ve, por ejemplo, un conflicto de parejas, ¿sí? Y eso es, todos tienen la razón, básicamente, ¿sí? Se contaba la historia en alguna ocasión de un pastor que recibió a una señora que fue a ponerle quejas de su marido. Y le habló y le dijo, es que mi esposo no me atiende, mi esposo no me mima, mi esposo no me cuida, es muy desordenado, es una persona muy fría, es una persona que tiene... Y le relató todos los comportamientos que no le gustaban, y el pastor le dijo en la oficina, le dijo, hermana, váyase usted tranquila a la casa, siga orando, que usted tiene toda la razón, ¿sí? Ore porque usted tiene toda la razón. Pero luego de eso seguía la cita con el marido. Y el marido dijo, es que mi esposa no me respeta, no tiene cuidado de mí, quiere que no entiende las cargas que llevo, una cosa, la otra. Y le dijo, hermano, váyase tranquilo que tiene usted razón. Entonces los escuchó él, como el secretario, como el asistente del pastor, le dijo, pastor, disculpe, me fue inevitable oír lo que usted le dijo a esa pareja, ¿sí? ¿Y cómo es que usted les dice que los dos tienen razón? Y el pastor le dijo, mi hermano, váyase usted tranquilo, que usted también tiene razón. ¿Sí? Y parece una negligencia pastoral, digamos, pero es muy interesante lo que pasa, porque todos tienen razón. Un pastor maduro sabe eso, por ejemplo.
¿Sí? Por eso yo cuando hablo con la gente le digo, si lo que tú me dices es verdad delante de Dios, se los he dicho a más de uno, porque yo no sé cómo son las cosas. Usted, sí, en mi condición humana, mortal y impedido totalmente de ver la verdad, partiendo del hecho que la gente plantea su verdad de la forma más distorsionada, a su acomodo y todas las cosas. Entonces, de acuerdo, yo les digo, si lo que tú me dices es verdad delante de Dios, entonces objetivamente y a la luz de la palabra puede que sí tengas razón y la otra persona no la tenga, pero uno siempre con esa precaución, ¿no? De si lo que tú me dices y cómo tú percibes las cosas realmente, ¿sí? Entonces la gente somos pero supremamente hábiles en justificarnos a nosotros mismos. Nosotros, digamos, nos protegemos nuestra imagen, estamos bien. Eso es en parte dice la gente que Dios existe, pero Él no es parámetro moral para ellos. No es parámetro intelectual, no es parámetro de nada prácticamente. Y la religión tradicional vive así. Si usted me dice yo soy católico, es muy normal, muy probable que usted viva así, en una condición irreflexiva frente a la vida, o sea, siendo usted lo que le parece bien a usted, ¿estamos de acuerdo? Y eso obviamente, Moisés, ¿qué dice? Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios y tú formaste la tierra. Y esas oraciones así, aparentemente no muy profundas, si uno realmente las cree, la perspectiva cambia totalmente. Por eso el pastor los manda a orar. ¿Sí? A los tres los mandó a orar en la historia esta que les cuento. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende quién está en el trono, uno no le queda sin orar. A veces ni siquiera el pastor va a poder definir una situación de disyuntiva, de discrepancia, de falta de consenso. No va a poder porque le llegan conversiones, le llegan con opiniones. Uno se va a orar y le dice, Señor, tú sabes cómo son las cosas. Y a veces uno tiene que pasar por la vergüenza de que el Señor le diga, sí, Señor, yo sé cómo son las cosas. Y tú no tienes razón, el primero, ¿sí? Que le diga la voz interna del Espíritu Santo en una persona nacida de nuevo, ¿sí? Mientras tanto, no, eso mejor dicho. Por eso coger esos chicharrones que podremos llamar, que son los problemas matrimoniales, eso es complicadísimo. Se puede, se debe intentar, sí, pero no sé qué expectativa se pueda tener con eso. Bueno, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Eso quién lo oró? Moisés. Eso es lo que dice el Señor desde su condición de eternidad. Dice, convertíos hijos de los hombres. Convertíos, pues tiene que ver con todo lo que hemos mencionado en varios momentos de nuestros estudios y todo. La metanoia por una parte, también el hecho de que el corazón se mude a comprender la verdad de Dios, es conversión, ¿estamos de acuerdo? Cambiar de forma, conversión, ¿sí? Tomar una forma diferente, convertirse, básicamente tiene todo esto, estas consideraciones para nosotros. Y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos, como en la perfecta sabiduría de Dios, mire que se anticipó, porque a nosotros nos parece que nuestra vida corre lento a nuestros ojos. O sea, me explico, uno dice, qué rápido que pasa, ¿no? Sí, pero no tiene entendimiento de la transitoriedad. A pesar de que diga eso, qué rápido que pasa, cómo hemos envejecido, cómo hemos cambiado, cómo está de grande nuestro hijo, cómo está de grande, ¿sí? Hace cuánto nos mudamos a esta casa. Y uno lo ve rápido, pero eso no le es suficiente para tener entendimiento de la transitoriedad. Usted y yo subimos más de un escalón cuando tenemos entendimiento de la transitoriedad. Y eso cambia muchas de las cosas de la vida, porque muchas veces la gente vive acoquinada, atemorizada. Una de las evidencias de la condición pobre de revelación es el miedo a la muerte, por ejemplo. Si usted dice, pero usted habla muy valerosamente contra la muerte, que se le asome un diagnóstico miedoso para ver cómo lo pone. Yo no sé, pues ya veremos, ¿no? No sé, el Señor tendrá control de todo lo que a mí me acontece, pero yo no veo eso en la Escritura. O sea, yo veo gente que entendía, ¿estamos de acuerdo? Esteban dice, mientras lo iban a apedrear, el diácono Esteban dice que alzó sus ojos y vio, y dice, veo a Dios y a la diestra
veo a Jesucristo. Y ahí comenzaron a arrojarle piedras. Y no estaba empeñando su convicción ni atemorizando. Y porque nosotros vivimos mucho, y ahorita vamos a ver eso con el desarrollo de todo este salmo, vivimos mucho en obsesión y en fijación con la experiencia personal, ¿sí? Y eso es evidente que no ha entendido ni la transitoriedad ni nada. Cuando usted ve a una persona obsesionada con que no le quiten su pecadito que le gusta, el pecadito, lo que disfruta, su experiencia personal, no ha entendido la transitoriedad que tiene la vida. Lo irrelevante que es incluso el placer, lo irrelevante que es a la luz de la eternidad de Dios. Eso es conversión que tiene que irse dando en nosotros con la edificación que el Señor nos va dando tiempo con tiempo, ¿sí? Etapa tras etapa. ¿Qué decíamos? Que van a venir personas y dice, y el Señor no ha venido, por ejemplo. El Señor no regresa por su pueblo, como dicen, ¿sí? ¿Y cuánto se demora el Señor? ¿Y cómo medimos los tiempos del mundo? Y aquí Moisés dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Por eso hay profecías que se hablan en años y en días, y son exactamente cumplidas. Por ejemplo, la que dice, os daré vida después de 2 días y al tercer día los resucitaré y estaremos con él. Dice en Oseas 6:2 y habla acerca de una profecía y la tasa en días. Y uno dice, pero 2 días y vamos, eso pasa es así. Pero es que es la mente de Dios la que está en algunas profecías. O sea, la métrica de algunas profecías son en un día de Dios que son como el día de ayer que ya pasó. Tremendo, ¿no le parece? Sí, todo esto necesita digamos, una expansión de la mentalidad, y eso es lo que el Señor quiere lograr. Son como el día de ayer que ya pasó. Entonces para nosotros, nuestra vida es innegociable, sus placeres, la agenda. Nosotros le damos una trascendencia absurda a la vida. Absurda, ¿por qué? Porque la vida solo tiene trascendencia para aquel que hereda la vida eterna. Llegó un rico delante del Señor y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque eso, pues en algunos ya es una pregunta personal, una pregunta existencial, digámoslo así. Porque hay gente que sí puede en algo percibir lo vano, lo fútil, lo fugaz, lo absurdo de los afanes, lo absurdo de las peleas, lo absurdo de la vida, lo absurdo de querer prolongarla. ¿Sí? Entonces, esto nos importa porque aquí nos habla de más o menos cuánto tiempo vive una persona. Cuando en los tiempos, obviamente, en los que esto fue escrito, compuesto, todo eso, pues habían unas expectativas de vida. Entonces, entender la transitoriedad es importante, entender la eternidad de Dios es importante para darle la trascendencia que la vida tiene, esta vida. Y entender aquello que le fue preguntado al Señor en el Nuevo Testamento cuando alguien se le acercó y le dijo, Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y el Señor le da una respuesta, en eso no nos vamos a meter hoy, pero lo cierto es que le dice, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Porque si no hay vida eterna, qué condición tan miserable la del ser humano. ¿Sí? Qué transitoriedad más amarga, más fatigosa. ¿Sí? No sé si ustedes tengan la mente, porque mucha gente tiene barreras a la verdad, pero la vida es una fatiga totalmente, lo es. ¿Sí? Lo es una fatiga. ¿Sí? Tiene cosas buenas, tiene cosas bonitas, sí, no te lo discuto, pero en medio de una generalidad en la que todo es una fatiga. ¿Sí? Si usted no lo ve así, pues no sé, la Biblia tendrá que pasarle unas buenas veces por sus veredas mentales para que usted alumbre su intelecto y entendimiento. Y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, sí, de un momento del cual ya no te acuerdas, básicamente. O sea, así de poco cambia el paso nuestro por el mundo. Nosotros decimos, hay gente que ha cambiado el paso, han venido y han cambiado la historia, sí, pero en la perspectiva de Dios es una cosa
casi que insignificante. El que más ha cambiado la historia del mundo es quien nos vino a dar acceso a la vida eterna, y es Cristo nuestro Señor. Por eso la historia del mundo, la única persona que la pudo partir en dos fue Cristo. ¿Sí? Y ese dático histórico no me parece de poco interés, que se diga antes de Cristo, después de Cristo, porque no se dice de nadie más, antes de qué sé yo, Steve Jobs y después de Steve Jobs. No, la misma vaina, hermano, ¿sí? O cualquier otro, ¿sí? Pero con Cristo sí es muy diferente. Eso sí es un enorme cambio para el curso de la humanidad, y la humanidad lo ha visto así, hasta cierto punto, ¿no? La cristiandad auténtica, pues, porque, como les digo, hay gente que vive como si Dios no existiera, como si Cristo no hubiera venido a la tierra, ni saben por qué vino, y hasta pueden recitarlo, pero no hay conversión, no hay el entendimiento iluminado. Como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. La vida así hay que verla, mis queridos discípulos, porque así es como se entiende, cerca a la luz de la palabra, ¿sí? Para que usted no se obsesione con una etapa, ¿sí? Con un tiempo, con algo que está pasando en su vida. Suéltele al Señor el control y obedezca su revelación. Le va a ir mejor, ¿sí? Porque a veces dice, no, pues yo he visto de todo, no, yo no me puedo quedar soltera, dice la muchacha, no me puedo quedar, se me está pasando las últimas oportunidades, o el hombre también. Confía en el Señor, ¿sí? Para ti, tu vida, que las cosas te lleguen en tu tiempo, que las vivas en el momento justo como tú las esperas, parece ser lo justo para ti, lo satisfactorio, ¿sí? Tener la casa de tus sueños, tener el carro de tus sueños, tener la familia de tus sueños. Y cuando la gente ha tenido la oportunidad de llegarle a eso, a lograrlo, se da cuenta, ¿y ahora qué busco? ¿Y qué pasa? Y las fatigas siguen y las insatisfacciones permanecen. Es tremendo esto, es duro. Pues así es, ¿no? A la tarde es cortada y se seca, porque con furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Eso es más una descripción de lo que acontece en el infierno, que es la ira de Jehová en ardor permanente contra el pecador. Óigame bien esto, iglesia. No sé quién le pueda servir este asunto, ¿sí? Pero esto explica la ira de Dios, cómo mantiene prendidos los hornos en los lugares del infierno, ¿sí? Y la gente no pasa a la eternidad, sino pasa a una eternidad de condenación, de juicio, de vergüenza y confusión perpetuas, como dice la palabra. ¿Ya es salvo usted? ¿Ya recibió la salvación? Sí, bueno, hay cierto como inseguridad de pronto. Si no, si usted no ha entendido la transitoriedad humana, a usted no le va a preocupar eso, ¿sí? Va a dejar que el reloj corra. Y pásela bien o pásela mal, igual va a tener que enfrentarse un día al juez de toda la tierra, como dice la palabra del Señor. Porque nuestros días declinan a causa de tu ira. Y ahí fue donde empezamos. Bueno, pusiste nuestras maldades delante de ti. Mire esto poderoso. Es Moisés quien lo dice. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. ¿Qué significa eso? Que el Señor no las puede desconocer. O sea, están a la vista de sus ojos y ahí van a permanecer. ¿Sí? Y usted dice, ¿cuáles maldades? Bueno, ya el Señor te tendrá que convencer de pecado, ¿sí? De las maldades que hacemos nosotros y las cuales somos potenciales hacedores, porque nosotros tenemos unas maldades ya tachadas, digamos, ¿sí? Uno no sabe, hay gente que silenciosamente tiene abortos, tiene traiciones, tiene envenenamientos a la pareja, ¿sí? Abandonan a los hijos, dejan vacíos en el hogar, hurtan en su empresa, y hacen cualquier cantidad de cosas innombrables también. Ahí depende de la situación moral de cada uno, pero lo cierto es que las hacen.
deshonran a los padres, ven pornografía, se diluyen en los vicios de la sociedad. Son egoístas. Una de las grandes maldades del ser humano es que somos altamente egoístas. ¿Sí? Estas están delante de Dios. Son impetuosos, infatuados, intemperantes. Somos, pues, ¿no? Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí? Por eso el deleite es el Dios de muchos. ¿Sí? Por eso no pueden dejar de parrandear, rumbear. ¿Sí? Por eso no pueden. Porque tienen al deleite en el trono. Tienen a la validación social en el trono. Les da terror ser juzgados por los familiares. Pues les falta valentía, les falta pantalones, perdónenme que les diga. ¿Sí? Y eso sencillamente, usted me dice, ¿por qué pasa eso? Les pasa eso porque no son convertidos. Por eso pasa. ¿Sí? Por eso ocurre. Bien. Las maldades nuestras están delante de los ojos de Dios. O sea, Él no es un ciego que va a dejar de ver esos elefantes blancos, enormes, obras perversas humanas que se hacen bajo el sol, ¿sí? De toda naturaleza, en la parte sexual, en la parte moral, en la parte física, en la parte afectiva, en todo se hace, ¿sí? Es tremendo cuando la gente no teme a Dios, es tremendo que no se deja quitar el gustito por ciertas cosas, no se deja quitar la tranquilidad para pecar de ciertas maneras. Uno de los hijos de Herodes se metió con la mujer de su hermano y Juan el Bautista fue y se lo denunció. Y la mujercita no temía a Dios. La mujercita dijo, apenas pueda me lo quito de encima, Juan. A mí no me van a alejar del poder que yo tanto he buscado en mi vida, porque estar cerca de alguno de los hijos de Herodes era pues poder, sencillamente. Sí, vivir. La gente muestra mucho de lo que es cuando está cerca del poder, lo busca obtener o lo tiene y no lo quiere perder. ¿Sí? Mi placer no me lo vas a quitar, mi vida. Esos poderosos también van a la fosa. Transitoriamente tienen un poder más corruptor e inquietante que otra cosa, porque el poder es más inquietante y las posesiones más inquietantes que otras cosas. Mire esto. En algún momento yo tuve la oportunidad alguien me invitó, me dijo, en otra parte del ministerio, me dijo, lo invito mañana total, listo, le dije, vamos. Y es una persona, esta persona que les describo, un varón, ¿sí? Es una persona muy rica, ¿sí? Pero de esa gente realmente rica, ¿sí? Y está dando sus primeros pasos en la iglesia. Ese pastor que lo maneja, él es un tremendo siervo de Dios porque le hace tener su lugar a pesar de ser rico, ¿sí? O sea, no se le ha arrodillado ante eso. Y él en ese momento, en esa jornada deportiva, me dice, ahora estoy entusiasmado, voy a seguir al Señor y todo eso. Yo callado, ya uno sabe que, sí. Dicen, caras vemos, corazones no sabemos, tanta cosa, bueno. Pero él hacía esta mención, decía, si yo hubiera conocido al Señor antes, yo hubiera dejado de trabajar en cierto punto de mis esfuerzos. Y le dije, ¿y por qué? Porque hoy tengo tanto que se me convirtió en un problema. Tengo tanto lo que son mis posesiones, mis logros, mis relaciones que se han convertido en problema. Así son las fatigas humanas, así es estar en el poder, así es una fatiga que más adelante te voy a confirmar con el Salmo 90 que estamos leyendo. Porque todos, y ahí arrancamos, ¿no? Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, por eso todos mueren, porque las maldades están delante de los ojos de Dios y nuestros yerros a la luz de tu rostro, dice en el 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento.
Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos 80. Con todo su fortaleza es molestia. Sí, por eso alguien dijo por ahí que cuando somos jóvenes damos la salud por conseguir dinero y cuando nos acercamos a la vejez damos el dinero para recuperar la salud. Es un tema muy difícil y que usted lo esté oyendo de una persona de mediana edad como lo soy yo, no puede significar otra cosa sino que yo he creído estas palabras y esta oración ha sido luz para mi vida y toda la palabra del Señor no deja sino una perspectiva de transitoriedad. ¿Estamos de acuerdo? Para entender las cosas, los balances de la vida que son necesarísimos. 70 años y en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, lo que les comentaba hace un momento, porque pronto pasan y volamos. Volamos en este sentido que le da aquí la Escritura es como desaparece, como dejó de estar, como vino y pasó, como estas bolitas de heno arrastradas en un desierto que dejan de estar, algo así, volamos. Mire esa expresión de Moisés, volamos. ¿Sí? Por eso uno debe vivir con una perspectiva sobria de la vida, disfrutar lo que podamos, entender lo que no se nos da, vivir en la confianza en el Señor, entender la transitoriedad, porque uno de los comportamientos más impíos del ser humano es no entender la transitoriedad. Mire que hay un empresario norteamericano que está obsesionado, no hay otra forma de decirlo, obsesionado con lograr la mayor longevidad posible y invierte más de $20 millones al año. Eso es un dineral, pues obviamente eso ni uno ni lo entiende, pues nunca ha tenido esos ceros en la cuenta para entenderlo, pero invierte un dinero importantísimo en todas sus rutinas para hacer de él mismo un experimento para lograr la longevidad. Lleva cierto tiempo en eso y ha logrado, por ejemplo, bajar el índice de envejecimiento en este nivel, por ejemplo, que si transcurren 12 meses cronológicos, se percibe un envejecimiento tan solo de 8 meses. Entonces hace unas rutinas, algunas no las revela, otras sí, pues toma una cantidad de cosas, cuida mucho sus rutinas de sueño, invierte mucho dinero en entrenamiento, en ejercicio, en suplementación, en cuidado y todo. Y uno dice, ¿será que es sensato ese comportamiento? Para nada lo es. Para llegar en el mejor de los casos, a superar los 120 años, como un viejo decrépito que no va a poder estar nadie cerca de él, porque nadie puede estar en ese régimen, ¿sí? Solo, ¿sí? Viendo morir a los que ama, porque como los que ama no duran tanto, tiene que enterrar a los que ama, si es que tiene alguien que ame más que a él mismo, ¿estamos de acuerdo? Porque esta gente vive así en esa condición, no aman a nadie más que a él mismo, y finalmente lo inevitable llegará, que todos nuestros días declinan a causa de tu ira, tarde o temprano declinará, ¿sí? Tarde o temprano declinará los días de las personas. Pero ¿quién dice esto? Mire, lo que volamos, lo dice Moisés. Y hay algo bien interesante, porque usted sabe que en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se sube a un monte, ¿sí?, a orar, y lleva unos testigos con él, lleva a sus discípulos. Aparecen en ese monte, ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque esa es la vida eterna que Cristo nuestro Señor vino a darnos. Esa sí no es transitoria, esa sí es permanente, esa sí tiene sentido, esa no es una molestia ni una fatiga los años de nuestra edad, ¿sí? Esa es la que se obtiene cuando nosotros ponemos la confianza en que Cristo va a pagar por esas obras
maldades y hierros que tenemos delante de los ojos de Dios. Ya están esas maldades y hierros. No vaya a pensar que no, ¿sí? Ya están. Lo que toca hacer es que alguien pague por eso. Y Cristo, cuando creemos que Él lo hizo por nosotros, usted pasa a esa vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Y la vida cambia, pero no esta vida. Esta vida no cambia. Esta vida sigue siendo transitoria. Esta vida sigue siendo fatigosa. Esta vida sigue siendo una carga pesada, digámoslo así, ¿sí? Que no rinde los frutos al esfuerzo, ¿sí? No rinde los frutos. Por eso, en otro pasaje, en Salmos 39:4, complementando lo que la palabra de Dios nos enseña en este momento, dice: hazme saber, Jehová, mi fin. Eso no es que le ponga fecha, pues, ¿no? Obviamente, nadie quiere eso y tampoco el Señor lo hace, ¿sí? Aunque toda la gente que podría saber cuándo le es el fin, podría vivir con más sentido. Pero eso no es el tema. Lo que quiere decir es entender eso, la transitoriedad. Usted no necesita saber qué fecha va usted a declinar sus días, van a declinar sus días. Usted lo que necesita saber es su transitoriedad, para mantener una posición sobria frente a los afanes, frente a las obsesiones, frente al pecado, frente a Dios, ¿sí? Frente a todo esto. Salmos 39:4 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Ya se dio cuenta usted cuán frágil es? Dese una vuelta por un hospital a visitar a un enfermo. De vez en cuando es una buena terapia, ¿sí? Para los infatuados que vivimos en nuestros afanes, ¿sí? Dese cuenta, dese una vueltica por la prisión, pero pues no para quedarse, ¿no? Para visitar nomás y ver la fragilidad humana, ¿sí? Para conocer la condición real humana, sin maquillaje, sin cámara, sin luces, sin filtros, ¿sí? Para que usted vea cuán frágil es. Esa es una de las cosas que en nosotros debe estar muy claro, la fragilidad, ¿sí? Porque a veces la gente vive desde la salud, ¿no? Desde la salud vive en total desconocimiento de su realidad miserable, ¿sí? No tienen temor. Por eso no tratan bien a las personas, porque dicen: yo no te necesito. Pero la verdad es que si nos ponemos a ver, sí nos necesitamos, ¿sí? Habrá algún día que yo no pueda pararme de la cama. Habrá algún día que yo no pueda ir al baño por mi cuenta, ¿sí? Por eso yo tengo un pensamiento recurrente que no me lo puedo quitar de encima. Yo le digo: Señor, honestamente, a mí así como vivir muchísimo, no. Yo, si ya no tengo nada que hacer acá en la tierra, de tus intereses, porque algunos si tienen de sus intereses, tienen hasta lista, ¿sí? Pero de los tuyos, llévame, porque para hacer una carga, ¿qué caso tiene eso? ¿Sí? Pues alguna vez no me podré yo parar, así haya hecho ejercicio toda mi vida. ¿No vieron lo que le aconteció a este que ganó 8 veces el Mr. Olympia, Ronnie Coleman? Un físico formidable, un físico espectacular, una composición muscular envidiable, una disciplina salvaje. Hoy es como una hoja marchita de esa gloria, de ese cuerpo, de esa condición, ¿sí? Si alguien ve eso y no piensa que es frágil, está muy envanecido, ¿sí? Pero tal vez le haga falta un poquito de esta dosis de verdad que está aquí en la palabra, que le dice: hazme saber, porque el Señor se lo tiene que susurrar a uno. Le dice: tranquilo, tú eres frágil, témeme a mí, no le temas a la muerte. Témeme a mí, no le temas a los que matan el cuerpo, ¿sí? Témeme a mí. Practica la justicia delante de mí en la fe del Hijo de Dios, para que pases a la eternidad con Cristo nuestro Señor.
sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, Salmos 39:5. Y mi edad es como nada delante de ti. Así es. Así es, por eso es que el Señor nunca va a hacer un programa, atención, en el que tú seas lo más importante. Nunca, jamás de la vida. ¿Sí? Nunca va a ser un programa, Él, un proyecto, desarrollar un proyecto para la humanidad en que tenga relevancia en el que una persona sea la beneficiada a una generación. No. Los proyectos de Dios abarcan generaciones, abarcan linajes, consecutivo, concatenado, digámoslo así. Eso ha sido casi que imposible de lograr. Pero eso no quita el hecho de que el Señor no piensa en nosotros con esta perspectiva, self-centered, que dicen en inglés, ¿no? Es como egocéntricamente, ¿sí? O centrado en lo propio. Él no lo piensa así, él lo piensa en grande, él lo piensa en el impacto en las generaciones. Nosotros somos el resultado, de hecho, les digo, de propósitos de Dios de antaño. Que haya una iglesia como estas, que yo la considero columna y baluarte de la verdad, en oferta para un mundo perdido, es una obra que no se gestionó aquí, se gestionó en la generación pasada y en la generación pasada, haciendo que la verdad del Señor fuera buscando cómo llegar a quien eran los llamados de parte del Señor para que esto se diera. Nosotros no somos lo más importante, y esto no es una carrera de egos, de iglesias, de quién logra más, de quién... No, esto es un tema de Dios. Por eso cuando el Señor le va mostrando todo esto, uno entiende, dice, Señor, el resultado que tú me quieras dar, la vida que tú me des está bien, porque ya entiende esta condición. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo lo que el hombre vive. Es completa vanidad. Esta es la diferencia, mis hermanos, en tener la Biblia abierta en el Salmo 91 y nunca leerla, y abrirla y ponerle la cara a esas verdades. Que le diga, ciertamente completa vanidad, es completa vanidad todo lo que el hombre vive. Todo. No, pero mi carrera no. Todo. No, pero mi matrimonio no. Todo. ¿Sí? Ni qué decir de esos pecados fugaces de temporada que algunos de los presentes pueden disfrutar porque todavía no sé qué pasa. ¿Sí? Eso es. Aún peor todavía. Ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. ¿Sí? Por eso, yo por ejemplo tengo, y mi esposa aquí pues no me deja mentir, yo tengo mis rutinas, ya casi que no puedo dejar porque cuando tú creas un hábito, que es difícil de formar, todo hábito es difícil de formar, y hay hábitos que son aceptables, que son pues positivos. Es difícil de descolocarse de él, pero yo por ejemplo tengo mi rutina deportiva, procuro no comer lo que me sienta mal y todo eso, pero a mí esa perspectiva de la transitoriedad ya no me la quites nadie, hermano. ¿Sí? Eso ya lo puso el Señor con fuego en mi corazón, a través de su palabra y su Espíritu Santo. ¿No te acuerdas? Eso no. Y por eso usted puede ver mis prácticas deportivas y no son excesivas, ¿no? Es lo justo, ¿sí? Con todo, yo sé que será un afán en cierto aspecto. Y si me da un poquito de sensación de bienestar ahorita, pues no sé hasta cuánto pueda durar eso. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, porque este es, digamos que el afán más usual es el amontonar riquezas. Y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ese es el cambio de mentalidad que debemos tener. ¿Qué esperaremos? Mi esperanza está en el Señor, en la eternidad de su promesa, en la permanencia de su propósito para mí,
y no en esta vida. Vamos a orar.